Hola, en este vídeo vamos a hablar de la seguridad. Mirad, la seguridad lógicamente es muy importante a la hora de hablar de la conducción, porque como ya hemos comentado en vídeos anteriores, entre los jóvenes de 15 y 29 años, una de las mayores causas de mortalidad son precisamente los accidentes de circulación, y en todos los países desarrollados y subdesarrollados, lo cual convierte a los accidentes de circulación en un problema de salud pública, es decir, que algo que para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, también merece la pena evaluar e investigar. De estos estudios del por qué se producen los accidentes se establecen varios factores de riesgo, por ejemplo, el factor vehículo, el factor humano y el factor vía. El vehículo puede ser causa de accidente, un fallo del vehículo, un mal mantenimiento puede provocar que sea el vehículo el que determine un accidente. La vía puede estar mal señalizada, puede tener placas de hielo, puede estar en mal estado, puede ser factor de accidente. Pero que duda cabe que tanto si el vehículo está en mal estado, podríamos hacer algo al respecto, y si la vía está en mal estado, también podríamos hacer algo al respecto. Al final todo se traduce en el factor humano. Tanto como conductor, nuestra forma de conducir, el respetar las normas, nuestro comportamiento, nuestras decisiones, o como peatones también, muchas veces un poco por lo mismo. Pero al fin y al cabo son nuestras decisiones y cómo nosotros usamos todo lo que se nos facilita, lo que al final deriva o no el derecho de tener un accidente. En esta idea, sabiendo cuáles son esos factores de riesgo, los elementos de seguridad incorporados al automóvil intentan ayudarnos en la medida de lo posible. Claro, ninguno es eficaz, ni por muchos adelantos tecnológicos que tenga nuestro vehículo se van a evitar al 100% los accidentes. De hecho, mirad qué curioso que aun siendo hoy los vehículos nuevos mucho más preparados y mucho más seguros, con muchos más adelantos que los que había antiguamente, a día de hoy proporcionalmente hay muchos más accidentes que los que teníamos hace años, con lo cual esto que indica que al fin y al cabo ese factor humano, es decir, las decisiones que nosotros tomamos son las que solemos meter, son con las que solemos meter la pata. Es el uso de esos sistemas que nos dan los que no hacemos correctamente. Así que mirad, en nuestro vehículo tenemos fundamentalmente dos tipos de sistemas de seguridad. Lo que llamamos la seguridad activa, la que nos ayuda a evitar el accidente, y la seguridad pasiva, la que sí que es cierto que no va a evitar que tengamos el accidente, pero va a intentar reducir la gravedad al menos de las lesiones una vez producido el accidente. Como seguridad activa necesitamos nosotros poder utilizar, por ejemplo, las luces de nuestro vehículo son un sistema de seguridad activa porque nos ayudarían a evitar accidentes, bien porque nos comunicamos o bien en situaciones de poca visibilidad. Los retrovisores, si utilizamos los retrovisores, podremos evitar accidentes, sobre todo en adelantamientos, cambios de carril, los giros y demás. Es decir, que si utilizamos el sistema de seguridad podemos evitar el accidente. Ahora sí, lo tenemos que utilizar. Los frenos, por ejemplo, utilizar el freno de forma apropiada nos puede ayudar a evitar un accidente. Aquí, así que en los sistemas de seguridad activa necesitan que el conductor los utilice, solos no hacen nada. Ahora, dentro de unos límites, nos ayudarán a evitar el accidente. Si por un lado, o por otro lado, mejor dicho, no he conseguido poder evitar el accidente y finalmente ha sucedido, la seguridad pasiva, sin que nosotros hagamos nada, carrocería, cristales, airbag, cinturón de seguridad, lo que harán es proteger en la medida de lo posible a los ocupantes. Pero para eso, como os digo, tenemos que saber cómo funciona. En cuanto a la seguridad activa, por ejemplo, un uso fundamental son los frenos. La dirección del volante nos permite dirigir nuestro vehículo, esquivar un obstáculo, cambiarnos de carril, ¿vale? Es decir, es algo fundamental. Incluso hasta el aire acondicionado, ya que ayuda a que no aumente nuestro tiempo de reacción por el calor, es considerado un sistema de seguridad activa que ayuda a evitar los accidentes. Pero tenemos que saber cómo funciona y hasta dónde le podemos pedir, porque en una frenada, por ejemplo, intervienen muchos factores como la velocidad, el estado de la vía, el estado de los neumáticos, de los frenos, que se escaparían de nuestro control. Por lo tanto, un buen mantenimiento, el seguir siempre las indicaciones del fabricante, harían que
la seguridad activa esté siempre a pleno rendimiento. Pero, como os digo, siempre sabiendo hasta un límite, ¿vale? Y en la seguridad pasiva, que también necesita su mantenimiento, como los cinturones, el airbag, que de vez en cuando pues también hay que revisarlos, sobre todo si han actuado ya alguna vez, es muy probable que haya que sustituirlos por otros nuevos. Pues la seguridad pasiva también es importante, pero también tiene sus límites. Tener en cuenta que cuando sufrimos un impacto a mucha velocidad, la seguridad pasiva, que en un principio está pensada para protegernos, ya no va a poder hacer nada. Todos estos elementos de seguridad se prueban en los vehículos, se hacen lo que se llama las pruebas de choque y según van pasando esas pruebas obtienen estrellas, igual que los hoteles. En este caso se llaman estrellas Euroncap y cuantas más estrellas tenga un vehículo comparándolo con otro de la misma categoría, pues consideraríamos más seguro. El caso es que tenemos que saber cuáles son esos sistemas de seguridad y cómo los utilizo para saber hasta qué punto me puedo confiar, siempre, como os digo, adaptándonos a las circunstancias, tomando las decisiones correctas. Por ejemplo, en el caso de la seguridad activa, los frenos. El freno de servicio, el que llamamos el freno de servicio, es el que accionamos con el pie derecho. Lo que hacemos es, al pisar el freno, empieza a funcionar un sistema que lo que hace es, bien por compresión o por extensión, frenar las ruedas. Por ejemplo, las pastillas de freno, o llamados frenos de disco, comprimen a la rueda, es decir, que la aprisionan de tal manera que esa rueda que estaba girando empieza a girar más despacio. Si es por extensión, lo hacen desde dentro, es decir, no son unos discos, sino unos zapatas, lo que llamamos frenos de tambor, que desde dentro se expanden y frenan a la rueda. Lo cual es una frenada mucho más brusca y mucho más peligrosa. Por eso, en el freno de servicio, generalmente utilizamos las pastillas de freno, es decir, los famosos llamados frenos de disco, como digo, en los frenos de servicio. Al accionar el pedal del freno, frenamos por igual las cuatro ruedas. Así que mirad, los frenos de servicio, mejor dicho, el freno de servicio, actúa sobre las cuatro ruedas. Generalmente, aunque puede usar frenos de tambor, suelen elegir siempre los frenos de disco, las pastillas de freno, ya que se calientan menos, suele ser una frenada mucho más suave y mucho más progresiva. Pero claro, las pastillas se desgastan y a ese exceso de frenada te sueles acostumbrar sin darte cuenta. Es decir, poquito a poquito te acostumbras a tener que pisar un poquito más, un poquito más, un poquito más, y eso acaba reduciendo la eficacia de la frenada, que se va a alargar, con lo cual en la revisión periódica hay que sustituir cuando corresponde. No es el único freno que tenemos en nuestro vehículo, tenemos por ejemplo también el freno de mano o llamado freno de estacionamiento. Actúa solo sobre dos ruedas, que suele ser el eje trasero, y lo que hace es mantener el vehículo inmóvil una vez que ya te has detenido, es decir, no es un freno que puedas usar en movimiento, sino que ya has conseguido detenerte por completo, accionas el freno de estacionamiento, se tensan unos cables que suelen bloquear el eje trasero, para lo cual casi siempre utilizan los frenos de tambor, ya que la desventaja que tenían, que era una frenada brusca, ya nos da igual porque el vehículo no se está moviendo. Así que ese sería el freno de estacionamiento. En el caso del freno de socorro, es un sistema de seguridad que tienen instalados los vehículos para que en caso de que el freno de servicio, el principal, el del pedal, falle, salte y consigamos detener a nuestro vehículo. Para que salte el freno de servicio tenemos que pisar y soltar varias veces el pedal del freno. Es como que el coche detecte que el freno de servicio, el freno normal, está fallando y salte el freno de socorro. Lo que hará es frenar una rueda de cada eje, ¿vale?, un poquito de forma más brusca, porque es algo de emergencia, pero conseguiremos detener nuestro vehículo. Pero mirad, ni el freno de servicio, ni el freno de estacionamiento, ni el freno de socorro, lo que normalmente y siempre que podamos controlar la situación nos recomiendan que utilicemos es lo que llaman el freno motor. El freno motor no se puede ver, no es un pedal ni una palanca que podamos accionar. El freno motor es utilizar la propia retención del motor para perder velocidad, es decir, que frenar es tan sencillo como dejar de acelerar. Si quitamos el pie acelerador por sí mismo, el motor se va reteniendo y perdiendo velocidad, deja de entrar combustible y empieza a perder velocidad. Si circulabas en quinta, bajas a cuarta, de cuarta bajas a tercera, estás frenando sin necesidad de pisar el freno, con lo cual no se calientan, con lo cual no se desgastan, con lo cual es muchísimo más suave y en una situación controlada, lo mejor de excesos prolongados, por ejemplo, es utilizar el freno motor, que como digo, es tan sencillo como el dejar de acelerar. Imaginad que estáis columpiando a un niño en un columpio, mientras que estáis dándole empujones, sigue al mismo ritmo, pero en el momento que dejáis de empujar,
por propia inercia, al final poco a poco el columpio acabará deteniéndose. Pues esto es lo mismo, es decir, dejamos de darle impulsos de combustible, dejamos de acelerar y el motor por sí mismo va a ir perdiendo esta velocidad. Así que, en cuanto a los sistemas de seguridad activa, los frenos, el sistema de dirección, un buen control sobre los neumáticos, que también intervienen en una frenada, que es la parte que nos agarra a la calzada, es decir, el buen mantenimiento, el sustituirlo al menos cada 5 años, o cuando presenten grietas o deformaciones, o cuando estén por debajo del 1,6 de profundidad en su dibujo, en la banda de rodadura, pues el buen mantenimiento de los neumáticos también hará que sea mucho más segura la conducción. El mantener los faros limpios, que las bombillas estén todas funcionando, que no tengamos luces fundidas, es decir, el mantener los sistemas de seguridad activa para poderlos usar, pues es importante. En cuanto a la seguridad pasiva, lo más importante de la seguridad pasiva es tener en cuenta que muchas veces está fabricada, podríamos decir, para funcionar en conjunto. Por ejemplo, no por tener muchos airbags, ya no pongo el cinturón, ¿vale? Es decir, están pensados para que funcionen en conjunto. Y, por ejemplo, pues un airbag puede ser muy bueno para un adulto, pero muy malo para un niño. Es decir, hay que saber cómo funcionan y hasta dónde le podemos medir. Por eso no es lo mismo la seguridad pasiva para un adulto que la seguridad pasiva para un niño, por ejemplo. Y si tuviéramos que escoger uno de los sistemas de seguridad pasiva por excelencia más importantes en nuestro vehículo, es precisamente el cinturón de seguridad y los asientos homologados para menores. Pero eso ya lo hablaremos en el siguiente vídeo.